¿no? Acá cuando yo defino el sistema circular de medición de ángulos y define la unidad que es el radián, ¿no? Bueno, el radián dice que si yo tengo un ángulo central, ¿no? ¿Se acuerdan lo que era un ángulo central en una circunferencia? Era un ángulo que tenía como vértice al centro de la circunferencia, ¿sí? Dice, un radián es la medida del ángulo central cuyos lados interceptan un arco de circunferencia de longitud igual al radio. Bueno, el arquito este que queda determinado, si ese arquito que te queda determinado, la longitud es igual al radio, eso es un radián, ¿sí? Ahora, no nos vamos a poner a ver la equivalencia entre un radián y cuántos grados sexagesimales mide, porque no da un número muy exacto, pero lo que sí podemos saber que un giro completo, ¿a cuántos radianes equivale? O sea, 2pi. claro, ¿por qué? Porque si un radián es la longitud del arco igual a un radio, ¿cuántas veces entra el radio en la circunferencia? O sea, ¿se acuerdan la fórmula del perímetro? La fórmula del perímetro de la circunferencia es 2pi Sí. por el radio. O sea que el radio entra 2pi veces dentro de la circunferencia. Entonces la equivalencia que vamos a utilizar entre radianes y grados sexagesimales es que 360 grados o una vuelta es igual a 2pi radianes. ¿Sí? Y una forma sencilla, por ejemplo, si quiero calcular cuántos radianes son 30 grados, ¿no? Hacemos reglita de 3 simple, ¿no? Si yo digo que 360 grados equivale a 2pi, ¿no? En el radianes se puede usar rad como el símbolo para, o sea, como la medición, o a veces por lo general no se pone nada, ¿sí? No se utiliza unidad, ¿sí? A veces se pone rad y en general no se pone nada. Así que si ponen 2pi, no hace falta que se entiende que hablamos de radianes. Siempre utilizando el contexto, ¿no? Bueno, yo quiero saber cuánto es 30 grados. Y lo que voy a hacer es, bueno, x va a ser 30 por 2pi, 30 grados por 2pi, dividido 360. Si yo a esto simplificamos, voy a tratar de que me quede como una fracción de pi. Por eso yo utilicé todos ángulos de manera tal que me queden como una fracción de pi. Eh, bueno, acá ya puedo simplificar el 2 con el 360, me da 180, ¿no? Y 180 y 30 con el 180 lo puedo dividir por 30, ¿no? Acá me queda 1 y Sí, acá me queda un 6. sexto. Claro, esto sería un sexto de pi, o pi sobre Profe, 6. Sí, más directo podría ser, en vez de agarrar 360, agarrar 180, que equivale a un también. pi, y sale como más Sí, me directo. ahorro el 2 este. Perfecto. Sí, Claro. también. También. Por ejemplo, a ver, elijamos otro al azar. A ver si decía, por ejemplo, piden el ejercicio 120 grados, por ejemplo. O no, vamos a usar otro. 200, 255, ¿no? Bueno, si yo sé que 180, o sea, si 360 es 2pi, 180 es pi, ¿sí? Así como dijo Gisela, ¿fuiste vos el que habló? No. Sí, Sí, como dijo Gisela. Bueno, ¿cuánto dije? 255. 255 x. Y bueno, y ahí me ahorro el 2 del 2pi. O sea que sería que es igual a 255 por pi sobre 180. Y bueno, a ver, si tenemos que simplificar, podemos usar la calculadora acá en este caso.
que simplifica sola. O sea, si yo hago 255 dividido 180, fíjense que la calculadora me devuelve, bueno, 17 doceavos, me devuelve ya la fracción reducida. Sería 17 doceavos de pi. Y si tengo que hacer al revés, por ejemplo, a ver, en el otro ejercicio me pide pasar de radianes a grados sexagesimales. Si me dice 5 cuartos de pi, por ejemplo, 5 cuartos de pi, hago la relación al revés. Yo sé que pi equivale a 180. Entonces 5 cuartos de pi x, ¿no? Que es. Ale, yo no escuché nada de lo que dijiste, se te fue la voz. A ver, ¿me escucho o soy yo? ¿Me escuchan? Sí, se ¿Todos? te escucha bien, Sí. Ale. Sí, Se debe sí. haber Se me aflojado cortó el algo a audio, vos. ¿a mí sola me pasó? Sí, Poli. Sí. Listo, genial. Bueno, entonces tengo 5 cuartos de pi por 180 dividido pi. Acá se me va pi con pi. Me queda, esto sea ahí. Bueno, 5 cuartos por 180. También usamos la calculadora y que me lo haga la calculadora, la simplificación. 5 cuartos por 180 me da 225. O sea que esto es 225 grados. ¿Se entiende? O sea, es hacer reglita de tres simple, no hay nada del otro mundo. Bueno, ¿cómo siguen los ejercicios? Profe, no sé si es una pregunta boluda, pero nunca me queda claro porque me olvido. Siempre Sí. trabajamos la calculadora en DEG, ¿no? Hasta ahora trabajamos en DEX, sí, ahí serían grados sexagesimales. Si queremos Perfecto. empezar a usar radianes, vamos a tener que ir a rad. Para la tablita creo que viene, hay que usar radianes, la que hay que completar. Sí. Bueno, primero vamos a ver algunos conceptos de lo que es la circunferencia trigonométrica y después vemos cómo se completa la tablita. ¿Sí? Bueno, a ver, vamos a usar GeoGebra. La otra vez usamos el GeoGebra Geometría porque era práctico para lo que queríamos utilizar. Pero esta vez vamos a usar el GeoGebra Calculadora Gráfica. Ahora vamos a ver por qué. Bueno, yo voy a marcar algunos puntos acá. Por ejemplo, el punto O, que es igual al 0, 0. Lo voy a marcar. Lo que pasa acá es que igual yo después lo toco y se mueve. Yo quiero que quede fijo, ¿no? Entonces vamos a poner al botón derecho, propiedades, y ponemos como que es un objeto fijo. Y ya está, y me queda ahí el 0, 0. No lo puedo mover. ¿Sí? Voy a marcar el punto A, le puedo poner, no importa, que sería el 1, 0. Y también lo voy a poner como un objeto fijo. Y no le voy a mostrar la etiqueta a este. No me interesa la etiqueta, me interesa este punto nada más. Y después el punto B, que va a ser el 0, 1. ¿Sí? Y también vamos a ponerlo fijo. Ahí te aparece ya para poner objeto fijo. ¿Dónde? Apenas haces clic en el punto.
acá. Sí. A ver. Ahí. Ah, tenés razón. Objeto fijo. No quiero que se vea la etiqueta. Y después lo vamos a borrar ese punto. Y lo que voy a hacer, me voy a acercar. Vamos a agrandar la escala. Vamos a acercarnos bastante, lo más posible. Porque vamos a trabajar con valores muy chiquitos. ¿Sí? Y lo que voy a hacer es determinar las rectas. Si bien están los ejes, la recta la voy a determinar porque quiero que se vean que estén más visibles los ejes. ¿Sí? Y este punto que está acá, este punto lo voy a hacer desaparecer. ¿Cómo lo quito este acá? Bueno, voy a tener que venir Aquí al acá. lado con el tachito de basura. Objeto visible. Listo. No, el tachito de basura me lo elimina. Y lo que vamos a hacer es una circunferencia de centro O y de radio 1. ¿Cómo hago circunferencias acá? No me diga que no está la opción de circunferencia. ¿Tendría que haber usado el otro? ¿Por qué no está la opción de circunferencia acá? Bueno, hay otra forma de hacer la circunferencia. Voy a poner que x al cuadrado. Después vamos a ver por qué esto es una circunferencia. X al cuadrado más y al cuadrado es igual a 1. Y bueno, ven que la circunferencia tiene radio 1, ¿no? O sea, va del centro en O y toca al 1. Bien, venimos para acá, la flechita. Le voy a poner esto en color negro. ¿Sí? Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver, vamos a marcar un punto cualquiera, un punto móvil en la circunferencia. Y vamos a poner las siguientes propiedades. Perdón. Vamos a hacer que muestre el valor. En el caso del valor, acá serían las coordenadas. ¿Sí? Y le vamos a poner P al punto. ¿Sí? Me va a interesar que muestre las coordenadas del punto. Y vamos a venir acá a configuración y quiero que me muestre más decimales. Entonces, venimos acá y me dice, bueno, la cantidad de decimales que quiero que muestre. Ahí decía 13, 13 es un montón. Vamos a hacer que me muestre 3 decimales. ¿Sí? Entonces acá, no sé por qué no me muestra los 3 decimales. Pero bueno. Ahora vamos a ver por qué. Bueno, vamos a trazar la semirrecta. Esta es la semirrecta OP. ¿Sí? No quiero que me muestre la etiqueta. Ale, para que te muestre más decimales no tenés que subir un poquito más el punto. O sea, Me mover parece que es muy el punto, exacto. porque está exacto. Ah, Por eso puede ser capaz que esté exacto. La pegué justo, no sé. Como que. Entonces, a ver si corro el. Ah, bueno, ahí están los 3 decimales. Sí. Era por eso. Ahí. Bueno, la pegué justo en un lugar. Bueno, ahí está el punto 1, 0, ¿no? Bien, perfecto. Otra vez la pegué. Bien. Quiero que me muestre bastantes decimales. Y lo que vamos a hacer ahora es proyectar este punto sobre el eje X. O sea, ¿cómo lo proyectamos? Vamos a poner una perpendicular. No me digas que acá tampoco tengo perpendicular.
Me equivoqué de GeoGebra entonces. Bueno. ¿Cómo trazo la perpendicular? Bueno, voy a tener que trazar la recta X. No, entonces vamos a tener que ir al otro GeoGebra, el GeoGebra clásico, a ver si con el GeoGebra clásico sale mejor. Vamos a grabar este, guardarlo, a ver si... ¿qué le ponemos? Circunferencia. Lo guardamos y lo vamos a abrir con el GeoGebra clásico. Capaz que con el GeoGebra clásico es mejor. GeoGebra clásico. Abrimos graficación. Sí, tiene más opciones el clásico. Vamos a abrir lo que guardamos recién. Acá está. Bueno, ahora sí. Bueno, acá podría haber trazado la circunferencia, ¿ven? O sea, les conviene usar el GeoGebra clásico. Y les voy a decir después por qué no conviene usar el GeoGebra geometría. Bueno, ahora sí vamos a trazar una perpendicular. Acá, la perpendicular al punto este, que pase por el eje X, ¿no? Y bueno, y determinamos después el punto de la intersección. ¿Sí? Como quedó en negrito el punto, estoy seguro de que quedó la intersección, ¿sí? A esa recta que hice perpendicular me sirvió solamente para como para trazar la proyección, después no la necesito, pero sí vamos a trazar el triangulito. ¿Sí? El triangulito que queda determinado. ¿Ven? O sea, lo que queda determinado siempre es un triángulo rectángulo. ¿Sí? Vamos a sacarle todas las etiquetas estas que molestan. Bueno, vamos a hacer lado por lado. Le sacamos la etiqueta. A este y a este. Bueno. Oh. Bueno, esa C no sé de qué es. ¿De la semirrecta? Del punto, profe, de la intersección Esta, que digo, hizo esta con... C. Ah, perdón. Ah, porque... Acá está. Listo. Bueno, ahora vamos a marcar este ángulo que está acá dentro del triángulo y ahora se va a entender por qué me conviene no usar el GeoGebra geometría. Vengo acá, ángulo, busco el ángulo determinado por estos 3 puntos, ¿no? Fíjense en que acá en el GeoGebra clásico no es como el GeoGebra geometría, que yo siempre, no importaba cómo marcaba un ángulo, siempre me hacía el ángulo convexo, siempre me determinaba el ángulo convexo, o sea, el que es menor que 180. Fíjense, en si yo hago, por ejemplo, para este lado, vean que el ángulo que me determina es el que está afuera. Entonces yo al ángulo lo tengo que determinar en sentido antihorario, ¿sí? Si yo voy en sentido antihorario, el sentido antihorario va de C a P y no de P a C, ¿se entiende? Entonces primero tengo que hacer C, después el vértice y después P, ¿sí? Y me dice que el ángulo alfa es eso aproximadamente, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que va a pasar acá? Yo me vengo para acá y fíjense en que ya el ángulo me da el que está afuera y yo quiero que siempre me esté marcando el que está dentro, en este caso, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer, vamos a ir a propiedades,
Y vamos a hacer que hay en una parte que no me acuerdo dónde era que estaba, que me dice, acá, el ángulo. Quiero que el ángulo esté entre 0 y 180. ¿Sí? Entonces ahí ya me va a determinar, fíjense que si yo muevo esto, el ángulo que me va a marcar siempre va a ser el ángulo interior del triángulo, ahora, ¿sí? Pero voy a marcar otro ángulo, que ese ángulo sí va a ser el ángulo determinado por este punto, el punto A y el punto P, ¿no? Ese quiero que me marque el ángulo de 0 a 360. Entonces venimos acá al ángulo, ¿no? Marcamos ángulo. Y voy a hacer en sentido antihorario, o sea, sentido antihorario sería de A a P, ¿no? De P a A. Vengo acá y me da este otro ángulo, el ángulo beta. Bueno, que me lo pone ahí, yo quiero que me lo ponga más afuera. Pero le voy a cambiar el nombre. Vamos a ponerle tita. ¿Dónde están los caracteres acá? Bueno, le dejamos beta, no importa. A ver si yo quiero escribir algo acá, me aparecen los caracteres. Acá, vamos a cambiarle el nombre. Vengo acá a las letras, le voy a poner tita, acá está, tita. Y le sacamos beta. Entonces ahí está, ya se llama tita. El ángulo tita sí me va a marcar el ángulo mayor a 180. O sea, el ángulo con respecto al eje X y la semirrecta, el eje X positivo y la semirrecta OP que yo determiné. ¿Ven? Mientras este ángulo que está acá, el ángulo alfa, me sigue marcando el ángulo agudo del triángulo, el otro ángulo me va marcando el ángulo que voy recorriendo de la circunferencia. ¿Se entiende? Ale, ¿por qué pusiste entre 180 y no entre 90? Eso no entiendo por qué. No, porque Porque sigue marcando hasta 90. una que no está la opción. Pero como no tiene opción, o el ángulo es menor de 90 o es mayor de 180, entonces siempre va a marcar el menor de 90. Ok. ¿Sí? Pero fíjense, uno es el ángulo del triángulo, que eso vamos a tener en cuenta para calcular las razones trigonométricas cuando pasa de 90. ¿Sí? Y el otro es el ángulo que va determinando el arco. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, en el primer cuadrante, o sea, estos son cuadrantes, o sea, los ejes me dividen al plano en 4 cuadrantes, ¿no? En el primer cuadrante, alfa y tita son iguales. En el segundo cuadrante ya tita va a ser 180 menos alfa. En el tercer cuadrante, tita va a ser 180 más alfa. Y en el cuarto cuadrante, tita va a ser 360 menos lo que vale alfa. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, y vamos a marcar también, la longitud del arco. Que esa longitud del arco, como el radio es 1, la longitud del arco me va a devolver el ángulo en radianes también. ¿Sí? Así tenemos un montón de datos acá. Arco. Voy a determinar un arco de la circunferencia con el centro y con 2 puntos, ¿no? O sea, tengo el centro de la circunferencia y tengo los 2 puntos y también lo tengo que determinar en sentido antihorario para que sea este arco. Si yo lo hago en el otro sentido, me va a determinar el arco más grande. Y le vamos a cambiar el color para que se vea, ¿sí? Perdón. Bueno, no me hace... Por eso no me gusta mucho el GeoGebra clásico. Bueno, le ponemos otro color, le ponemos rojo. El estilo se lo ponemos más grueso. ¿Sí? El avanzado, álgebra, no, bueno, programación básico.
no quiero que me muestre la etiqueta, quiero que me muestre el valor. ¿Sí? Entonces acá me dice, fíjense, cuando yo llego a 1, o sea, eso sería un radián. Bueno, ahí no puedo hacer el exacto, pero por ejemplo, ahí, 0, lo más cercano a un radián. Bueno, fíjense, es aproximadamente 57 grados y un poquito más, ¿no? La equivalencia, o sea, no es exacto, por eso no usamos esa equivalencia, ¿no? Entre un radián y cuántos grados sexagesimales vale. Pero acá la longitud del arco de circunferencia, como el radio es 1, me devuelve el ángulo en radianes también. O sea que tengo el ángulo también en radianes. ¿Sí? Bueno, acá ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la utilidad de la circunferencia trigonométrica? Bueno, como la hipotenusa, o sea, el radio de la circunferencia va a ser siempre la hipotenusa del ángulo, ¿no? Si nos movemos en el primer cuadrante. Si yo quiero calcular el seno de un ángulo, por ejemplo, es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, como la hipotenusa es 1, entonces el valor del cateto opuesto es el valor del seno del ángulo. Y si quiero calcular el coseno, como es el cateto adyacente sobre la hipotenusa, como la hipotenusa es 1, el valor del coseno es el valor del cateto adyacente. ¿Y qué valores me da el cateto opuesto y el cateto adyacente? Son las coordenadas x e y. Acá en la coordenada x me está dando el valor del seno y en la coordenada y me está dando el valor del coseno. ¿Se entiende? A ver, por ejemplo, vamos Sí. a poner un texto. No, Vamos a calcular el al seno. revés, ¿eh? el valor de x es el coseno. Claro, el valor de x es el coseno, Ok. ¿no? ¿Yo dije otra cosa? Al revés, por eso me mareé. Ah, perdón. Sí, el valor de x es No, lo dijo bien. ¿Lo Va, dije yo lo bien? escuché bien. Bueno, ya a esta altura ya no sé lo que digo. Pero bueno, el valor de x es el valor del seno, la coordenada x del punto es el valor del seno y la coordenada y es el valor perdón, la coordenada x es el valor No. del coseno y la coordenada y es el valor del seno. Vamos a calcular el seno del ángulo este de tita, ¿no? De 49. O primeramente vamos a calcular el coseno. Es decir, coseno del ángulo tita, ¿no? ¿Cuánto me da? 0,656, que es lo mismo que me da acá, ¿ven la coordenada? Y vamos a calcular el seno de tita también. ¿Dónde está acá tita? Fíjense que me da también la coordenada i, ¿no? Entonces vamos a poner acá un texto para que quede más lindo. A ver, ¿dónde estaba el texto acá? Texto, ¿no? Vamos a poner el coseno y vamos a poner el ángulo de tita. Perdón. Acá avanzado. Vamos a poner el coseno del ángulo. Y acá buscamos el ángulo tita. ¿Dónde está tita? Acá. De tita. Igual, y eso era el valor A, ¿no? El que me quedó acá, el valor A. ¿Sí? Fíjense, el coseno de 49,25 es 0,656, que es lo que me da la coordenada X. Y vamos a poner otro texto, que sería el seno del ángulo tita. Es igual A B. a B. Acá está. ¿Sí? Que fíjense, coincide con las coordenadas. Ahora, ¿qué va a pasar cuando
yo me paso, perdón, acá. Cuando yo me paso de 90 grados. O mejor, ¿qué pasa con... ¿Por qué no? Acá, perdón. ¿Qué pasa cuando yo, bueno, si el ángulo vale 0, que en un triángulo no lo podíamos hacer, fíjense, la coordenada es 1 y 0, ahí me da el coseno de 0 es 1 y el seno de 0 es 0, ¿no? ¿Y qué pasa con 90? Cuando llevo acá 90, donde las coordenadas son 0, 1, fíjense, el coseno es 0 y el seno es 1. Entonces yo puedo calcular esos ángulos fijándome en la circunferencia trigonométrica, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando tengo los ángulos entre 90 y 180? Fíjense en que los valores del coseno me dan negativos, ¿por qué? Porque la coordenada x acá es negativa, ¿sí? Y el seno sigue siendo positivo porque la coordenada y sigue estando positiva. Y vean que siguen siendo las mismas coordenadas del punto P. Menos 0,547 me da el coseno y 0,837 me da el seno. ¿Se entiende? Ahora, yo eso por ejemplo, digo, bueno, ¿cómo calculo yo el ángulo de 123? Supongamos, si yo conozco solamente los ángulos del primer cuadrante, porque se van a volver a repetir los valores absolutos del primer cuadrante. O sea, también va a estar entre 0 entre menos 1 y 1 los valores, ¿sí? Todos los valores del primer cuadrante, los valores absolutos, se van a volver a repetir en todos los cuadrantes, ¿no? Yo acá hice una relación, ¿no? Si yo, por ejemplo, tengo, por ejemplo, un ángulo θ, ¿no? Que está en el segundo cuadrante, el ángulo alfa que me queda determinado del triángulo es el equivalente en el primer cuadrante, ¿sí? Si yo quiero calcular un ángulo pi, que es 180, menos lo que vale θ, el seno sigue manteniendo el mismo signo. O sea, es igual al seno de θ, por ejemplo. En este caso, si yo digo, a ver, vengamos acá, ¿no? A ver, vamos a tratar de poner un ángulo lo más, bueno, ahí. El ángulo es 50 y un poquito más, ¿no? Vamos a hacer el simétrico. La simetría axial de este punto, del punto P, con respecto al eje Y, ¿no? Fíjense en que acá los valores son los mismos en valor absoluto, pero, por ejemplo, la coordenada X cambia de signo, ¿sí? Bueno, el ángulo que determina esto, vamos a marcar vamos a poner un punto acá, por ejemplo, ¿no? El ángulo perdón, se cortó, les decía, ¿no? Yo hice el simétrico de este punto que está acá. Si yo quiero medir el ángulo, lo voy a tener que medir en sentido antihorario, ¿no? O sea que va de P a D, no de D a P, ¿no? O sea que tendría que marcar primero P. Fíjense en que el ángulo que se refleja es el mismo que está en el primer cuadrante, 50,279, ¿no? Pero el ángulo que yo voy a calcular es el de 180. O sea, las razones trigonométricas que yo voy a calcular acá, en este punto, sería el coseno. La primer coordenada sería el coseno de 180 menos 50, o sea, un poquito menos de 130, 129 y pico, ¿no? Y el seno del mismo, de 180, un poquito menos, de menos 50, ¿no? ¿Se entiende? En ese caso, por eso digo, por ejemplo, si este hubiese medido 60 grados, bueno, si este hubiese medido 60 grados, yo les había dicho que el de 60 y el de 120 eran lo mismo. A ver, bueno, ahí 60, un poquito menos. Bueno, esto es un poquito más de 60
el ángulo este hasta acá, hasta P', sería un poquito menos de 120. Fíjense en que el seno da lo mismo. ¿Se ve? O sea, en el primero y en el segundo cuadrante, el seno es positivo. ¿Sí? O sea, la tangente y el coseno van a ser negativos, ¿sí? Y en el tercer cuadrante va a ser positiva la tangente y van a ser negativos los otros dos. También, ¿no? O sea, si yo quiero calcular el equivalente en el tercer cuadrante, tendría que hacer el simétrico, pero con una simetría central. El punto este P' con respecto al origen. Perdón, el punto P con respecto al origen. Fíjense que me da P' sub 1, que fíjense que los valores absolutos se siguen manteniendo, lo que cambian son los signos, ¿entiende? ¿Sí? Sí, Ale. Y si yo hago el simétrico, ahora la otra simetría axial, de este con respecto al eje X, me queda en el cuarto cuadrante. Fíjense en que también se mantienen los signos absolutos, pero como es, cambian los signos. Acá va a ser positivo, fíjense que acá X es positivo, entonces el coseno sigue siendo positivo. En cambio, en este caso va a ser negativo Y, por eso el seno me da negativo. Y en el tercer cuadrante son negativos los dos. Es negativo X y es negativo Y. ¿Se entiende? Sí, Y sí, el, sí. y el ángulo que se va a reflejar con respecto, o sea, veamos todos los ángulos que se reflejan. Este ángulo acá, por Ale, ¿se ejemplo. puede comparar con opuesto complejo del imaginario? ¿Se puede ¿Cómo, cómo? comparar por ahí también? ¿Se puede comparar con Ah, el opuesto y el complejo del imaginario? sí, que estos serían, a ver, este sería el Compararlo, o conjugado. sea, El claro, el conjugado, conjugado, este sería el opuesto. el opuesto. Sí, y este sería el opuesto del conjugado. Perfecto. Si yo vengo en sentido antihorario, esto viene así. Fíjense en que todos los ángulos que quedan determinados son todos iguales. ¿Lo ven? Van a cambiar los signos. Entonces yo lo que tengo que hacer, por ejemplo, si yo quiero calcular, a ver, veamos, vamos a hacer un ejemplo, a ver, del práctico. Acá, por ejemplo. Vamos a ver cómo usamos la circunferencia trigonométrica para calcular cualquiera de estos, ¿no? El de 0 y el de pi sobre 2 ya lo vimos, ¿no? O sea, en el seno daba 0, en el coseno, en el de 0, ¿no? El seno daba 0, el coseno daba 1, y en el de pi sobre 2 el seno daba 1 y el coseno daba 0. Y la tangente la calculamos con la identidad trigonométrica seno sobre coseno, ¿no? Si este es 0 y este es 1, me queda seno sobre coseno, 0 sobre 1, acá me queda 0, ¿no? La tangente. En el de pi sobre 2, acá tengo 1 y acá tengo 0. Si yo hago 1 sobre 0, no se puede dividir, van a ver que la tangente no se puede calcular en este valor, en pi sobre 2. Vamos a ver qué es lo que pasa con los ángulos que son superiores Ale, y a en ese caso se pone no existe. claro, que no existe, sí. Genial. Bueno, veamos, a ver. Si yo, vamos a calcular las identidades trigonométricas para 2/3 de pi, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, 2/3 de pi, ¿no? ¿A qué es equivalente? Bueno, un tercio, pi sobre 3, nosotros sabemos, no sabemos, ¿no? Pero después cuando hagan la equivalencia, un tercio de pi es 60 grados, ¿no? Entonces, más bien es así, ¿no? Vamos a hacer, no que son iguales, sino que son equivalentes. Si un tercio de pi es 60 grados, 2/3 es 120, ¿sí? Entonces, este ya está en el segundo cuadrante. El segundo cuadrante está entre 90 y 180. Entonces yo lo que voy a hacer, más o menos para dibujar los cuadrantes, acá tengo la circunferencia, ¿no?
supongamos que va a estar por acá. Este sería el ángulo 2/3 de pi. Y fíjense en que les di todos ángulos notables, como para que no tengan que usar la calculadora, sino que utilicen la tablita con los valores, ¿sí? Ahora, si este es 2/3 de pi, ¿no? Y esto sería un entero de pi, ¿no? Acá tengo 1/3 de pi. ¿Sí? O sea, que tenemos que mirar el de 60. Claro. Entonces, fíjense, en la tablita que nosotros habíamos visto que si yo tengo un ángulo que es, o sea, a este lo voy a llamar alfa, ¿no? Este va a ser un ángulo alfa y este va a ser tita, ¿no? El tita el que quiero averiguar, ¿sí? Lo que yo voy a hacer siempre va a ser averiguar el ángulo, el equivalente en el primer cuadrante, o sea, es lo que queda proyectado acá, ¿no? El seno de pi sobre 3, o sea, el seno de alfa, ¿no? Esto dijimos que era el seno de 60, ¿cuánto? A raíz de 3 sobre 2, ¿no? ¿Sí? Bueno, el seno de tita va a ser igual a, en este caso, ¿no? Estamos en el segundo cuadrante. ¿Sí? El seno de tita va a ser igual a el seno de alfa, el seno de pi menos alfa, ¿no? En el segundo cuadrante. Y lo que me va a dar, o sea, yo lo que me voy a fijar es el seno de alfa, perdón, el seno de pi menos tita. Perdón, el seno de tita va a ser igual al seno de alfa. El seno de tita es igual al seno de pi, perdón, pi menos alfa, estaba bien lo que había puesto, que habíamos dicho que era igual al seno de alfa en el segundo cuadrante. ¿Sí? Ahora sí, perdón. El seno de tita es igual a pi menos alfa, que es igual al seno de alfa, era lo que teníamos la identidad acá, ¿no? Que el seno de pi menos tita es igual al seno de tita, por ejemplo. Bueno, en este caso lo llamamos alfa. ¿Sí? Bueno, y el seno de alfa en el primer cuadrante es raíz de 3 sobre 2. O sea que el seno de 2/3 de pi es igual al seno de alfa, que es raíz de 3 sobre 2. ¿Sí? Si yo tengo que calcular el coseno, ¿no? El coseno de tita es igual al coseno a menos el coseno de pi menos alfa, que es igual al menos el coseno de alfa, que es alfa es el ángulo en el primer cuadrante, ¿sí? O sea, yo voy a llamar alfa siempre al ángulo que está en el primer cuadrante, y tita es el ángulo que quiero calcular. Entonces, si el coseno de tita, o sea, en este caso de 2/3 de pi... Vale, mira que no estamos viendo la hoja. Ah, perdón. Habíamos dicho que el coseno de tita es igual al coseno, es el coseno de pi menos alfa, y el coseno de pi menos alfa es igual al menos el coseno de alfa, ¿sí? Entonces esto va a ser igual a menos el coseno de pi sobre 3, que es, o sea, el coseno de 60 es medio. ¿Entiende? ¿Hasta ahí se entiende más o menos? Sí. ¿Sí? Bueno, y la tangente de tita va a ser igual a seno de tita sobre coseno de tita. O sea que es seno de tita, dijimos que era raíz de 3 sobre 2, sobre menos un medio, ¿no? Me queda
que es menos raíz de 3, ¿sí? Que es la tangente de 60, pero negativa. ¿Seguimos? Sígale. Sí, Bueno, acá ya tienen los resultados para seno, coseno y tangente de 2/3 de pi, ¿sí? Veamos, en el práctico, ¿cuál otro podemos calcular? Bueno, estos están en el segundo cuadrante. Acá tengo pi, y entre pi y 3 medios de pi, que sería 270, tengo el tercer cuadrante. Entonces ahora vamos a calcular los que están en el tercer cuadrante. Por ejemplo, ya no vamos a usar tercios, porque sabemos que tercios son múltiplos de 60, ¿no? O de 30. Vamos a usar 5 cuartos, por ejemplo. ¿Sí? 5 cuartos de pi. Bien, 5 cuartos de pi, ¿a qué es equivalente? Bueno, pi sobre 4 es equivalente a 45 grados, ¿no? O sea, si a 45 lo multiplicamos por 5, me queda 225, ¿no? A sí, 225 grados. Bueno, veamos. Nos dibujamos siempre la circunferencia trigonométrica, ¿no? Aproximadamente. Y el ángulo supongamos que está por acá. ¿Sí? Este va a ser mi alfa, ¿no? Que alfa es igual a 45 grados. ¿Sí? O sea, es lo que me paso de 180, ¿no? 180 más 45 es 225. Y este va a ser mi tita. O sea, siempre del semieje X positivo, ¿no? Hacia el radio. Y este va a ser mi tita, que es 225 grados. ¿Sí? Bueno, ¿cómo va a ser? El seno de tita es igual a 180 más alfa, ¿no? Que alfa, acuérdense que siempre es el ángulo que tendría que estar en el primer cuadrante, ¿sí? Un ángulo siempre menor de 90. O sea que es igual al seno de pi más alfa, ¿no? ¿Y cómo es el seno de pi más alfa? Vamos a la tablita esta. Fíjense, el seno de pi más alfa o seno de pi más tita, como quieran llamarlo, es menos el seno de tita. En este caso sería menos el seno de alfa. ¿Se entiende cómo lo vamos armando? O sea que esto va a ser menos el seno de alfa. Y alfa es 45, o sea que el seno de 225, o lo que es 5 cuartos de pi, es igual a menos el seno de pi sobre 4. Y el seno de pi sobre 4 lo sabemos, o sea, el seno de 45. ¿Cuánto era? Raíz de 2 sobre 2, ¿no? Entonces va a ser ese valor, pero negativo. ¿Sí? ¿Cómo me doy cuenta? Bueno, si está acá el ángulo en el segundo cuadrante, se proyecta sobre la parte positiva de y, entonces el seno es positivo, y se proyecta sobre la parte negativa de x, el coseno es negativo. Ahora en el tercer cuadrante, la proyección del punto P está sobre el eje, sobre el semieje negativo de x y sobre el semieje negativo de y. Entonces las dos razones trigonométricas son negativas, ¿sí? Hay una regla mnemotécnica que está bastante piola. No soy amigo de las reglas mnemotécnicas, pero está bastante piola.
En el primer cuadrante son todos positivos, ¿no? Seno, coseno, tangente. En el segundo cuadrante va a ser positivo solamente el seno, que empieza con S de segundo. En el tercer cuadrante va a ser solamente positiva la tangente, que empieza con T de tercero. Y en el cuarto cuadrante va a ser positivo el coseno, que empieza con C de cuarto. O sea, solamente me tengo que acordar el nombre del cuadrante, con qué letra empieza, y... Yo uso esa regla, profe. Me Sí, parece más fácil. es bastante práctica. Esperen que me tocaron el timbre, vuelvo enseguida, ¿sí? Vamos a calcular el coseno. El coseno de tita, que en este caso tita es pi más alfa. Nos fijamos en la tablita qué relación hay con el coseno de pi más un ángulo. ¿Sí? El coseno de pi más tita o pi más alfa va a ser igual a menos el coseno de alfa en este caso. ¿Sí? O sea, tita dijimos que era 5/4 de pi y alfa era menos el coseno de pi sobre 4. ¿Sí? Que era raíz de 2 sobre 2, ¿no? Menos raíz de 2 sobre 2. Dan lo mismo en este caso. Y la tangente de 5/4 de pi va a ser igual al seno de 5/4 de pi sobre el coseno de 5/4 de pi. ¿Sí? O eso sería menos raíz de 2 sobre 2 sobre menos raíz de 2 sobre 2. Si divido lo mismo por lo mismo, me da 1. La tangente vale 1 en ese caso. ¿Sí? Entonces acá ya tienen para completar en la tablita el seno de 5/4 de pi, el coseno de 5/4 de pi, la tangente de 5/4 de pi. ¿Sí? ¿Y quieren que veamos uno en el cuarto cuadrante? Perdón, yo les saqué la hoja, ¿estaban copiando algo? Sí, profe, un segundo. Listo, yo terminé. Perfecto. Bueno, en el cuarto cuadrante tengo que buscar uno que sea mayor que 3/2 de pi. Bueno, vamos a buscar, a ver, 11 sextos. 11 sextos de pi. Vamos a hacer. ¿Todos ya terminaron de copiar? Sí. Sí. ¿Sí? Bueno, a ver, 11 sextos de pi. ¿A qué es equivalente? Bueno, a ver, pi sobre 6 es equivalente a 30. 30. Si esto lo multiplicamos por 11, es 330 grados. ¿Sí? Bueno, ¿qué nos vamos a fijar? Es que, de nuevo, ¿no? Vamos a hacer la circunferencia trigonométrica aproximadamente. ¿Sí? Y como va a estar en el cuarto cuadrante, va a estar por acá. ¿Sí? Este va a ser mi ángulo alfa, el que es el ángulo agudo, menor de 90 grados, que en este caso alfa es igual a 30 grados, ¿no? Que es lo que me falta para llegar a 360, ¿no? Y este va a valer, este va a ser mi tita, que es 330 grados, ¿sí? Ahora buscamos la equivalencia entre las razones trigonométricas de 330 y 30. Bien, el seno de tita es igual en este caso, o sea, acuérdense, lo que vimos en el primer caso era lo que utilizamos para cuando un ángulo está en el segundo cuadrante. Anteriormente, cuando estaba en el tercer cuadrante, y en este caso estamos viendo qué pasa cuando está en el cuarto cuadrante. ¿Sí? El seno de tita va a ser igual al seno
de 2pi menos alfa. ¿Qué relación hay del seno de 2pi menos alfa? Bueno, nos fijamos en la tablita. Seno de 2pi menos alfa, o menos tita, sería menos seno de alfa en este caso, ¿sí? O sea que el seno de 11/6 de pi es igual a menos el seno de pi sobre 6, ¿no? Y nosotros ya sabemos cuánto vale el seno de pi sobre 6 o el seno de 30. Es un medio, ¿no? En este caso da menos un medio, ¿sí? Bueno, el coseno de tita, en este caso, es igual al coseno de 2pi menos alfa, que va a ser igual a, vamos a ver qué relación hay, se fijan siempre en la tablita, en el cuarto cuadrante, el coseno de 2pi menos un ángulo es igual al coseno de ese ángulo, ¿sí? Se mantiene el signo. Y bueno, entonces el coseno de 11/6 de pi es igual al coseno de pi sobre 6, que en este caso es raíz de 3 sobre 2. ¿Sí? Y la tangente de 11/6 de pi va a ser igual al seno de 11/6 de pi sobre el coseno de 11/6 de pi. Esto es menos un medio sobre raíz de 3 sobre 2. O sea, este medio se me va con este y me queda que es menos 1 sobre raíz de 3 o menos raíz de 3 sobre 3 si racionalizamos. Y ahí ya, y acá ya tienen los valores del seno, coseno y tangente para 11/6 de pi para completar en la tablita. ¿Sí? Usando esta lógica, completan el resto. ¿Cuánto queda? ¿Cuánto estamos? Todavía no me avisó que quedan 10 minutos. ¿Copiaron? ¿Quieren que veamos cómo hacer algún ejercicio que sigue? Ya se corta esta sesión y ya no volvemos. Bueno, veamos, a ver. Por ejemplo, bueno, queda el ejercicio 12 y el 13, ¿sí? Bueno, veamos, dice que sabiendo que el coseno de tita, ¿no? Tengo coseno de tita es igual a 3/5, ¿no? Me dice en qué cuadrante puede estar tita, bueno, ahora lo vamos a ver, y calcular en cada caso el seno y la tangente. Bueno, coseno de tita, coseno positivo, ¿en qué cuadrante puede estar tita? Primero o cuarto. En el primero o en el cuarto, ¿sí? Todos entienden eso, ¿no? O sea, tita puede estar en primero o cuarto cuadrante, ¿no? ¿Sí? Si tita está en el primer cuadrante, ¿no? Si tita está en el primer cuadrante, bueno, veamos qué es lo que pasa, ¿no? Yo quiero calcular el seno. ¿Qué es lo que voy a utilizar? Vamos a usar la relación pitagórica, ¿no? Que seno cuadrado de tita más coseno cuadrado de tita
es igual a 1. ¿Sí? Sabemos lo que vale el coseno cuadrado de θ, entonces tengo que seno cuadrado de θ más 3/5 al cuadrado es igual a 1. Lo paso restando, o sea que me queda que seno cuadrado de θ es igual a 1 menos, ¿cuánto da esto al cuadrado? 9/25, ¿no? Si a 9/25, si a 1 le resto 9/25, 1 sería 25/25, ¿no? 25 menos 9 me da 16, ¿no? Sí, 16 sobre 25. Seno cuadrado de θ es igual a 16 sobre 25, entonces el seno de θ es igual a la raíz cuadrada de 16 sobre 25, que es igual a 4/5. ¿Sí? Y no tuve que calcular θ, ¿lo ven? O sea, utilicé identidades trigonométricas. Y la tangente, o sea, esto sería el seno, y la tangente, ¿no? Ahora, veamos, esto está en el primer cuadrante, está bien, el seno, acá en realidad tendría que haber hecho el módulo, ¿no? Lo correcto es que hubiese hecho el módulo, ¿sí? Entonces, en este caso, el seno de θ puede ser o 4/5 o el seno de θ es igual a menos 4/5. Pero como está en el primer cuadrante, el que vale es este. ¿Sí? ¿Se podría haber calculado de otra forma, profe? No, no se me ocurre. Tal vez sí, habría que ver. Ahora por ahí pienso y les digo, si se me ocurre de otra forma, se los digo. Pero para mí la forma más piola es esta. Bien. Este valor me va a dar cuando esté en el primer cuadrante, y este valor cuando esté en el cuarto. ¿Entienden? O sea, el seno va a ser 4/5 en el primer cuadrante y va a ser menos 4/5 en el cuarto cuadrante. ¿Sí? En el primer cuadrante, la tangente de θ va a ser igual a seno de θ sobre coseno de θ, o sea que es 4/5 sobre 3/5, o sea que esto es igual a 4/3. ¿Sí? Y en el cuarto cuadrante, Va a ser negativo. claro, va a ser lo mismo, pero negativo. O sea, la tangente de θ, que también es igual al seno de θ sobre coseno de θ. En este caso voy a poner menos 4/5 sobre 3/5, que esto me va a dar menos 4/3. ¿Se entiende? Y ahí ya tengo, o sea, los valores del seno y de la tangente en cada uno de los cuadrantes. ¿Sí? Esa idea les tiro, después fíjense si les sale el resto. Y podemos ver, si quieren, cuánto tiempo queda. 5 minutos, sí. Si en menos de 5 minutos hicimos capaz que en menos de 5 minutos hacemos lo que queda del último ejercicio. Un ejemplo del último ejercicio. Por ejemplo, me dice que el seno de x es igual a 1/2. Me dice que tengo que calcular todos los x, ¿no? En el ejercicio 13, calcular todos los x que pertenecen al intervalo 0,2pi, o sea, en la primera vuelta, en cualquiera de los 4 cuadrantes, que verifican las siguientes ecuaciones. Fíjense en que son muy sencillas, no hay mucho para hacer acá. Bueno, elegimos uno. ¿Quieren que hagamos el primero? O sea, que el seno de x es igual a 1/2. ¿Sí?
¿Esto lo puedo sacar? Sí, dale. Sí. Sí, Bueno, si el seno de x es igual a 1/2, ¿no? X, ¿en qué cuadrante está? Primero o segundo. ¿En el primero o en el segundo? ¿Sí? ¿Primer cuadrante o segundo cuadrante? Bien. Si está en el primer cuadrante, o sea, usamos la inversa del seno para calcular el ángulo, ¿sí? Pero en este caso nosotros sabemos qué ángulo me da, el seno me da 1/2. ¿En qué ángulo me da? 30. 30. O sea, en el primer cuadrante, ¿no? O sea, x es igual a 30 o pi sobre 6, ¿no? Vamos a tratar de acostumbrarnos a trabajar con radianes, ¿sí? Ahora, en el segundo cuadrante, ¿qué es lo que tengo que ver? Vamos a hacer Pi menos pi sobre 6. pi menos pi sobre 6. O sea, el 30, el pi sobre 6 tiene que estar acá. Y esto es pi menos pi sobre 6, que es igual a 5 sextos 5/6 de pi. de pi. ¿Entiende? En el segundo cuadrante, x es igual a 5 sextos de pi. Entonces, x pertenece a pi sobre 6, ¿no? 5 sextos de pi. Ese sería el conjunto solución, ¿no? O puedo poner que x es igual a pi sobre 6 o x es igual a 5 sextos de pi. Si tengo que poner más soluciones, me conviene por ahí utilizar esta notación. Pero con 2 puedo utilizar esto, que bueno, que es como aparece en las soluciones. Bueno, ya les di un panorama, o sea, hicimos uno de cada ejercicio, ¿sí? Que no son muchos. ¿Cuántos son?